Dios así. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Leemos juntos una vez más. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oremos. Padre, gracias. Una vez más te damos por la bendición de poder abrir tu palabra y de poder leerla y escudriñarla, Señor. Mi Dios, no entendemos a veces ni logramos captar en nuestra mente la bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos. Pero hoy te damos gracias porque nos permites juntos como hermanos leer tu palabra. Te pedimos sabiduría. Te pedimos, Señor Jesús, que abra nuestro entendimiento para que podamos atesorar tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Ya hemos visto cómo Juan relata lo que está viendo en el capítulo 5. Relata, ¿verdad? Relata la visión que tiene sobre el trono de Dios. Y hoy dibujé algo muy fácil de entender. Dibujé esto porque vamos a estar viendo cómo es que el Cordero de Dios aparece en medio de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Cuando leemos el capítulo 4, vaya un poquito atrás, el capítulo 4, verso 3. Dice la escritura: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas. ¿Verdad? Entonces, note, cuando leemos el capítulo 4 y 5, notamos que Dios el Padre está en medio de todo, ¿verdad? Él es el creador de todo. Él es el que diseñó todo el plan de salvación de la humanidad y aún el universo. Entonces todo gira alrededor de Dios, ¿verdad? Ahora en el capítulo 4 dice que el aspecto del que está sentado es semejante a jaspe, que sería la primera cosa que Juan mira, ¿verdad? Ahora el jaspe tiene un significado, pero esto no lo voy a dar ahorita. Luego dice que después mira como un aspecto de cornalina, según el que está sentado en el trono. Después alrededor mira un arco iris. La cuarta cosa que mira Juan son 4 seres vivientes. Luego mira 24 ancianos. Y luego mira ángeles y después toda la creación, ¿verdad? Tocante a los ángeles lo puede leer en el capítulo 5. Déjame ver dónde está aquí. 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, ¿a dónde? Alrededor del trono, ¿verdad? Que serían los del número 6, ¿verdad? Y después hasta el último viene toda la creación. Si nota ahí en el verso 13 del capítulo 5. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es decir, toda la creación, ¿verdad? Entonces nota, todo gira alrededor de Dios. Él es el creador de todo, ¿verdad? Y aquí yo ya le puse aquí, a usted lo leyó, ¿verdad? El Cordero está en medio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que sería entre el cuarto y el quinto, ¿verdad? La línea de la lejanía de Dios. Entendiendo que Dios y Jesús son la misma persona, ¿verdad? En la Trinidad, entendemos que Él está en medio de todo, pero en la redención, Jesús, vamos a leer que sale de en medio de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Por eso yo puse ese ejemplo acá.
¿verdad? Para que usted le entienda. Cuando leemos el capítulo 5 de Apocalipsis de manera corrida, no le podemos entender todo lo que presenta el apóstol, ¿verdad? Jesús dijo a los discípulos y a los oyentes, dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas les parece que hay la vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros? El apóstol Juan no detalló todo, ¿verdad? Si él hubiera detallado todo, ¿verdad? Tendríamos un libro de Apocalipsis más grande de lo que hoy tenemos. Pero ¿qué le toca a la iglesia? Escudriñar, entender. Escuché a un hermano que decía, para que tú prediques Apocalipsis, mínimo, tienes que tener un conocimiento mínimo de todo el resto de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, de Génesis hasta Judas. Porque Apocalipsis es un compendio de toda la Biblia, ¿verdad? Ahí se relata cómo se cumplen las profecías y lo que viene en el futuro. Entonces, decía este hermano, no podemos darle como dijo Pablo, a una persona que va empezando en la iglesia que predique Apocalipsis, a neófito, ¿verdad? No podemos darle a un neófito o escuchar a un neófito que empezó el año pasado ya dando estudios de Apocalipsis. ¿Puede? Claro que puede, con la ayuda de Dios se puede, pero Dios siempre, siempre, hermanos, da un tiempo de enseñanza. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años. Pablo dice que tan pronto aceptó al Señor, predicó un tiempo en Damasco, pero después se fue a Arabia 3 años. Y lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y leer en Corintios dice que yo aprendí del Señor, no de Pedro ni de Juan. Es decir, para que una persona pueda predicar necesita un tiempo de enseñanza, ¿verdad? No puede, y lamentablemente hemos hecho en la iglesia eso, de que un hermano llega y porque tiene buena habla, ¿verdad? Se expresa bien, entonces le damos que prediquen, ¿verdad? Cuando no lleva ni 1 año, ni 2 años, está empezando, ya le empezamos a dar el púlpito. Eso es muy peligroso porque, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Se envanecen y después caen en la condenación del diablo, ¿verdad? Entonces, predicar Apocalipsis no es cosa sencilla y tenemos que tener un conocimiento mínimo, mínimo. Ahora, si tenemos más del mínimo de conocimiento de Génesis, del Pentateuco, de los profetas, de los salmos, de todo esto, entonces podríamos dar una mejor enseñanza. Apocalipsis no es para que te asustes, vuelvo y te digo, nosotros la iglesia estamos hasta el capítulo 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 18, no estamos nosotros. Ahora entonces, ¿por qué vamos a estudiar? Porque necesitamos crecer en conocimiento y necesitamos ver los juicios que van a caer sobre la tierra en caso que usted se quede, ¿verdad? En caso que yo me quede. Pero como no es nuestro deseo, entonces nosotros no debemos de tener miedo al Apocalipsis. Aun cuando veamos los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los 7 ojos del Cordero, los 7 cuernos, que todo tiene simbolismo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que asustarnos, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura en el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Lamentablemente en la iglesia, hermanos, en la iglesia muchas veces los hermanos o los congregantes repiten lo que oyen, pero ni siquiera saben el por qué. Pregunto, ¿cuántos saben por qué a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá? Levante su mano. ¿Cuántos saben por qué a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá? Ayer o antier estaba yo escuchando un canto que es bonito, ¿verdad? Que es muy bonito. Trata sobre los nombres de Dios. Elohim, Shaddai, y le digo a mi esposa, me salió en el video, ¿verdad? El canto aquel que menciona los nombres de Jehová, de Dios. Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová, etcétera, etcétera. Pero a veces mi simple y pequeña pregunta, los músicos que estamos tocando eso, ¿sabemos? ¿Verdad? Por ejemplo, uno simple de los nombres de Jehová Shalom, ¿qué significa? Jehová Shalom. Jehová es mi paz, Jehová sea la paz o Jehová es paz. Y cantamos a veces sin entender, ¿verdad? Entonces,
es necesario que sepamos, por ejemplo, en este sentido, ¿por qué el león de la tribu de Judá? ¿Verdad? ¿Quién es el digno de abrir los sellos? ¿Quién más sino que el león de la tribu de Judá? Y nosotros, la iglesia, sabemos que este es, ¿quién? Cristo, Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama el león de la tribu de Judá? Por la profecía que Jacob da a Judá cuando él está a punto de morir, ¿verdad? Entonces lea conmigo Génesis 49, 8 al 12. Génesis 49, 8 al 12. ¿Ve por qué le digo que tenemos que conocer un poquito la Biblia, ¿verdad? Para leer Apocalipsis y darnos cuenta que esto viene desde el Génesis. Apocalipsis 49, 8 al 12. Dice así: Jacob está a punto de morir. Llama a sus hijos y nota la profecía que él da para Judá. Dice, Judá, 49:8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora aquí viene porque es el león de la tribu de Judá. Dice, cachorro de león, ¿qué dice? ¿Quién? Judá. Luego dice, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como ¿qué? Como león, así como león viejo, dice. ¿Quién lo despertará? No sé si en tu Biblia aparece en rojo lo siguiente, pero lo siguiente en la Biblia mía aparece en rojo. Dice, no será quitado el cetro de Judá, es decir, siempre habrá un gobernante de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es salvación, ¿verdad? Silo significa salvación, es decir, hasta que venga el Salvador o la salvación. Y a él, note que está hablando de una persona, Silo es una persona, ¿verdad? Si lo nota, ¿verdad? Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, el vino que representa la sangre. Note, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, ¿verdad? En Apocalipsis 19 vemos que el Cordero aparece, ¿verdad? Con una vestidura blanca, ¿verdad? Y se hace notar que él fue sacrificado. Luego dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y ahí termina la profecía para Judá, ¿verdad? Entonces, aquí Jacob está dando una profecía a su hijo Judá. Ahora, el primogénito de Jacob no es Judá, ¿verdad? No es Judá, es Rubén. Pero Rubén cometió un pecado con una de las concubinas o con una de las esposas de su padre. Por eso Dios le quitó la primogenitura o el derecho del hijo a Rubén y se lo dio a Judá, ¿verdad? Entonces todo pecado tiene una consecuencia y Rubén agarró su consecuencia, ¿verdad? De la descendencia de Rubén debería haber venido el Mesías, pero por su pecado Dios se lo quitó. Lo mismo le pasó a Esaú a Esaú, que despreció su primogenitura. Entonces, vamos a Mateo capítulo 1. Y nosotros entendemos ya por la escritura que Dios, desde la antigüedad, desde Adán, ¿verdad? Cuando pecaron se les dio una promesa, ¿verdad? En capítulo 3:15 de Génesis, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Él te herirá en el calcañar y tú le herirás ¿en dónde? En la cabeza, ¿verdad? Cuando nació Caín, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella, creyendo que era la promesa de Dios de que este hijo los salvaría, dijo estas palabras. Pero ¿qué pasó? Dios eligió ¿a quién? En las ofrendas lo vemos. ¿Quién eligió Dios? A Abel,
¿Y qué hizo Satanás con Abel? ¿Verdad? Levantó a Caín y Caín mató a su hermano. Que de Abel tendría que venir el Mesías, ¿verdad? Dios le da otro hijo a Adán, le llamó Set, que significa el reemplazo, ¿verdad? El sustituto, más correcto, el sustituto. Y de Set leemos la descendencia mesiánica, llega hasta Abraham. Dios llama a Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, pero Dios ahí elige uno para que venga la línea de Jesús. ¿Y a quién eligió? A Judá, ¿verdad? Noten el capítulo 1 de Mateo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, ¿verdad? Ahí aparece Judá y a sus hermanos. Y de ahí la línea de descendencia es de Judá. No aparece Rubén, Zabulón, Isaacar, nadie, solamente aparece Judá. Y cuando lees hasta el final, dice en el 17, de manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Me fui hasta el último, el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y José, el padre adoptivo de Jesús, ¿de qué línea venía? De Judá, ¿verdad? Cuando leemos e investigamos un poquito más, María viene también de la descendencia de David, por parte de un hijo que tuvo David que se llamó Natán, ¿verdad? Entonces, el padre de María era Natán, que era hijo de David. El padre de José, ¿verdad? También viene de la descendencia de David, por lo cual cuando llega José y María, ¿verdad? María tiene a Jesús y José el padre adoptivo, ¿verdad? Significa esto que Jesús es realmente el digno de heredar el reino de Israel. Amén. Entonces nota, ahí cuando el anciano le dice, mira, el león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ¿verdad? Probablemente ahí Juan deja de llorar y él dice, ya sé quién es. Es el Mesías, ¿verdad? Hebreos 7, 12 al 16. Hebreos 7, 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel que es Jesucristo, de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, es decir, de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino ¿de dónde? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, ¿verdad? Ahora vemos a Juan que recibe esta revelación, que nosotros ya lo sabemos, o si no lo sabemos, ya estamos aprendiendo. Pero de aquí en adelante, cuando usted escuche el león de la tribu de Judá, ahora ya tiene que tener ese conocimiento. Si antes no lo tenía, ahora lo puede tener y lo puede atesorar. Ahora cuando se diga el león de la tribu de Judá, ¿a quién se refiere? A Cristo, ¿verdad? Segundo punto de este verso, el vástago de David. ¿Cuántos saben por qué a Jesús se le llama el vástago de David? ¿Por qué? ¿Qué significa vástago? Es raíz, ¿verdad? A ver, nosotros en la casa tumbamos un árbol de eucalipto, ¿verdad? Estaba grandote, lo tiramos
cortamos hasta abajo el tronco, pero quedaron las raíces, ¿verdad? Esas raíces, ¿de dónde agarran agua? No lo sé, se extienden sus raíces y tomó agua, ¿verdad? De alguna forma las raíces agarran el agua y esas raíces produjeron otro brazo de eucalipto, ya está grande, ¿verdad? Entonces el vástago es la raíz. Del vástago sale un renuevo, sale un tronco. En Isaías dice que de la raíz de Isaí viene un renuevo, que es el Mesías. Aunque el hijo de Isaí es David, pero la profecía no va hacia David, sino hacia un descendiente de Isaí que será rey para siempre. Entonces el vástago de David se refiere al pacto que Dios hizo con David. ¿Cuántos saben que Dios le dijo a David, David, mi siervo, de ti no me faltará rey que reine en Israel? ¿Verdad? No faltará, dice, de la tribu de Judá quien reine en Israel. Segunda de Samuel 7, 16 al 19. Apunte los versículos, hermano. Le va a servir. Un día cuando toquen los testigos, ¿verdad? Usted puede hablarle como hijo, ¿verdad? ¿Me entendió, verdad? Le puede decir, usted es testigo, yo soy hijo, pero ¿cómo vamos a demostrarle que somos hijos si ni siquiera versículos sabemos, verdad? Entonces, note, 7:16 al 19 dice, y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuándo? Eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Segunda de Reyes 8:25. 8:25, no, ahí no está el 8:25. ¿Dónde estará este? Déjeme buscarlo por aquí. Es Primera de Reyes. Primera de Reyes 8:25. Salomón dedica el templo de Jehová, pero recuerda las palabras que Dios le dijo a David. 8:25 de Primera de Reyes. Dice así, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Hasta ese momento Salomón ha sido fiel y dice, cumple Señor tu promesa. Pero notamos que después Salomón se fue detrás de las mujeres, de las fiestas paganas. Al final se arrepintió Salomón, pero su pecado, ¿qué hizo? Que se dividiera el reino, ¿verdad? Sin embargo, a Judá no se le faltó rey que reine en Israel. Jeremías 31:17. Jeremías 31:17. Si voy rápido me avisa y si se le pasó un verso, pregúntemelo, hermano. Jeremías 33:17. 33:17. Vamos a leer del 15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová,
no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Amén. El vástago de David es digno de abrir el sello, siendo que este es el hijo de David. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra hablando con los fariseos, que lo acusaban, buscaban una forma de tentarle, de hacerle fallar, Jesús les hizo una pregunta allá en Mateo 22, 41 al 45. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? A ver, ustedes maestros de la ley, ¿de quién es el Hijo Cristo? ¿Y qué dijeron ellos? De David. Y Jesús dijo, a ver, explíquenme esto. Si David es su hijo, ¿cómo es que David le llama Señor? Entonces vamos a leer ahí en Mateo 22, 41 al 45. Mateo 22, 41 al 45. Mateo 22, 41 al 45. Escuchen lo que Jesús dijo. ¿De quién es el Hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, imagínense que Jesús nos pregunte eso a nosotros. A ver, si tú dices que es hijo de David, ¿cómo es que es su Señor? Entonces, el vástago de David o el Señor Jesucristo es a la vez la raíz de David, pero también es Señor de David. No sé si lo entendió. No es trabalengua, es fácil de entender. Porque ¿quién creó a David? El creador, Dios, ¿verdad? Sin embargo, de la descendencia de David viene el Mesías. Entonces, tanto es hijo el Mesías como es Dios de David o Señor de David. Entendamos que David o que Jesús no viene por, ¿cómo se dice? Por voluntad humana, dice la Escritura, sino por voluntad de Dios. Pero en la línea genealógica, José adopta a Jesús y María es hijo de David por parte de Natán. Entonces, la raíz de David es hijo de David y Señor de David. Así que el anciano le dice a Juan, no llores más. Mira que el Señor Jesús, el Mesías, es digno de revelar y ejecutar el juicio de Dios. Él es el león que ha triunfado en la cruz a Satanás de una vez por todas. Amén. ¿Verdad? Juan se le está diciendo, él es el león de la tribu de Judá que venció a Satanás, arrebatándole a la presa, rescatándonos de la servidumbre y ganando así el derecho legal de gobernar el mundo conforme al plan de Dios. Imagínense esa imagen. Juan viendo y escuchando del anciano que le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno de recibir, ¿verdad?, el libro, abrir sus sellos y de gobernar. Lo que siempre los judíos han querido. En Hechos capítulo 1, los apóstoles le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber esto. Pero entonces aquí Juan está diciendo, el Mesías ha recibido el poder de gobernar y de reinar sobre Israel, y no solamente sobre Israel, sobre el mundo entero. Con su muerte en la cruz, dice la Escritura, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? En la cruz, Cristo cumplió la profecía de Génesis 3:15. ¿Verdad? Fue herido en el calcañar el Señor, ¿verdad? Pero Él golpeó a Satanás, ¿en dónde? En la cabeza. ¿Qué es calcañar para ustedes? ¿Alguien sabe qué es calcañar?
¿Cómo? El tobillo, ¿verdad? Es la parte frontal del pie, ¿verdad? Por donde los clavos fueron puestos en Jesús, ¿verdad? No es al lado ni atrás, es en la parte frontal del pie. Ese es el calcañar, ¿verdad? Y la profecía era, tú le herirás en el calcañar. Y fue herido en el calcañar nuestro Dios, nuestro Jesús. Pero con su muerte en la cruz, ¿qué ganó el Señor? ¿O qué hizo a Satanás? ¿Verdad? Le pisó la cabeza. Ahora, nosotros no debemos estar pisando la cabeza al diablo porque el que lo hizo fue Jesús. Nosotros nos gozamos de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, recuerde eso. Muy bien, capítulo 5, ¿hasta ahí entendió el verso 5? ¿Quién es el león de la tribu de Judá y la raíz de David? Muy bien, seguimos. Apocalipsis 5, verso 6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, note aquí la contradicción de lo que va a suceder en el verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A ver, lo que está viendo Juan, el anciano le dice, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Es digno de abrir el libro. Entonces, ¿qué esperaría Juan mirar cuando va a ver el que es digno? ¿Qué esperaría? Mirar a un león, ¿no? A un león poderoso que es digno de abrir el sello. Pero cuando Juan ve, dice, no miré un león, miré un cordero. Ahora, el león, a ver, en la naturaleza, ¿qué es el león? El rey de la selva, ¿verdad? Por más que el tigre sea casi en tamaño igual al león, el león gana la batalla entre un tigre y león, ¿verdad? Entonces, el león es el animal más poderoso. ¿Pero qué es el corderito? ¿Qué es el corderito al lado del león? Un animal dócil, ¿verdad? Que si lo encuentra un león, ¿qué hace? ¿Cuánto les gusta la naturaleza? A muchos no les gusta, pero a mí me encanta ver cómo los leones, no me gustan las hienas, porque las hienas son muy, como que comen muy feo. Y los perros salvajes también comen todavía cuando el animalito está vivo. Por lo menos el jaguar, el guepardo, el león mata a su presa. Pero las hienas, está viva el animalito y ya está comiendo, ¿verdad? Sufre el animalito. Pero me gusta ver que cuando, por ejemplo, hay muchos videos ahí en Nat Geo, bueno, no voy a hacer promoción, pero a veces los animalitos que tienen sus crías, llámese cebras, búfalos o jirafas o lo que sea, cuando están dando a luz, llega el león, ¿verdad? ¿Y qué hace el león? Es una comida fácil. Entonces, la criatura recién nacida no tiene fuerza para correr. Entonces, es muy fácil. El león viene, lo agarra, sea león, sea jaguar, sea lo que sea, viene, lo agarra y se lo come. Entonces, note, ¿qué es un cordero delante de un león? Juan se le dice, mira el león de la tribu de Judá. Y cuando ve, aparece un cordero. ¿Verdad? Es como, aquí hay algo contradictorio. Como que es el león, pero ahora veo un cordero. Pero esto también tiene mucho sentido en la escritura. Cuando Juan está esperando un león que venga para abrir el libro, una persona poderosa, uno que ejerce total autoridad, mira un cordero. Ahora, la palabra cordero allí es la palabra arnión en el griego, que esta palabra arnión, perdón,
Arnión. Esto es igual a corderito, ¿verdad? Arnión, la palabra que traduce ahí para cordero es arnión, es corderito. Es decir, si lo traduces a la forma literal, diría, y vi, ¿verdad? Dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un corderito. Ahora, ¿qué es un corderito? Uno que no pasa el año de edad. Los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Jehová no tenían que ser carneros grandes. El sacrificio de la mañana y de la tarde eran corderitos, ¿verdad? Y los corderitos no tenían que pasar más del año. Ahora, ¿por qué dice que, o esta traducción, arnión, corderito? Porque también apunta a Jesús. Para los judíos, la juventud no está en los 17, 20. Para el judaísmo, ya se los he dicho, la juventud es entre los 30 a los 35 años. Esa es una persona joven para el judaísmo. Y Cristo, ¿a qué edad murió? Dicen en los evangelios, dice que más o menos la edad que tenía Jesús, de 30 a 30 y tantos años. Es decir, Jesús murió en la plena juventud. Por eso ahí también aparece como corderito. No aparece la palabra para cordero maduro es otra, ¿verdad? Pero ahí aparece corderito. Es decir, un joven en madurez. Y sabemos que Cristo fue muerto en su plena juventud. ¿Ahora entendió por qué aparece el corderito? Ahora, vemos que el cordero está de pie, ¿verdad? Está de pie. Leamos ahí en el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Qué significa estar en pie? Estar vivo, estar resucitado, ¿verdad? El cordero que ve Juan está de pie. Amén. Está vivo. No está muerto. Jesús está vivo. Ahora, ¿cómo resucitó Cristo? ¿Solo espiritualmente, como dicen los testigos? ¿O resucitó realmente en su carne? Resucitó en su carne. Incluso el espíritu no come y él comió un pescado, ¿verdad? El espíritu no tiene carne y hueso. Pero Tomás, el incrédulo, ¿qué hizo? Metió su dedo en su mano y su mano en su costado. Es decir, Cristo cuando resucitó con su cuerpo. Ahora, este cuerpo ya no es el mismo que tenía antes. Este cuerpo ha sido ya glorificado, por lo cual no necesita de puertas para entrar. Los discípulos estaban adentro y él apareció sin que las puertas se abrieran. Ese es un ejemplo de cómo va a ser nuestro cuerpo cuando seamos transformados, ¿verdad? Vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso. Está de pie el cordero, significa que está vivo, ¿verdad? Significa que no está muerto. Déjame leer aquí. Cristo está vivo para no morir jamás. Ahora, el corderito en la Biblia simboliza 4 cosas. 4 cosas simboliza el corderito o el cordero. ¿Qué significa? Mansedumbre, humildad, inocencia y pureza, ¿verdad? Le repito, el corderito en la Biblia representa mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Todo lo contrario al león. El león, ¿qué representa? Poder, autoridad, fuerza, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús presentado como el león, el poderoso,
pero también vemos representado en un cordero manso y humilde. Entonces lo que está viendo Juan es a una persona que es poderoso como un león, pero manso como un cordero. Y ese es el digno de recibir o el digno de abrir los sellos. ¿Se recuerda que le dije que para abrir el libro y desatar los sellos no se necesita poder, se necesita dignidad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la dignidad permite que éste juzgue a otro. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano teniendo tú una viga en tus ojos? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús no tiene ni la espinita ni la viga en su ojo. Él es puro y santo. Por lo cual Él sí puede juzgarte. Él sí me puede juzgar a mí. Pero entre nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura que debemos de juzgar con justo juicio. ¿Cómo sería que yo pueda juzgarte o hacerte ver tu error y tratar de corregirte? Que yo no tenga ese error que tú tienes. Un ejemplo. ¿Cómo puedo yo decirle a los matrimonios que el matrimonio es para siempre? Que el matrimonio es una unión, un convenio, un pacto que no se debe de quebrar. ¿Cómo yo le enseñaría eso si fuera yo la segunda esposa que tengo? No se puede. Aunque esta semana miré un pastor que dijo, cuando me divorcié, la iglesia me dijo, no puedes ejercer el pastorado. Y dice, y yo les creí. Pero después leyendo la Escritura, miré que Dios no me acusa por mi divorcio. Entonces dice este pastor, yo sé que el Señor me hizo ver que mi pecado ha sido perdonado y puedo ser pastor. La pregunta es, cuando venga un matrimonio en planes de divorcio, ¿qué vas a decir? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a enseñar? Más aún, ¿qué piensa la congregación cuando tienen un pastor, verdad, divorciado? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sean imitadores ¿de quién? De mí, dijo Pablo. Porque Pablo dijo, yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces la congregación siempre va a ver a su líder, a su pastor. Y entonces si hay un pastor que es divorciado y vuelto a casar, ¿qué va a decir la congregación? Pues si el pastor lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Y qué le va a decir el pastor? ¿No dejes a tu esposa? Pues no. El que es el único digno de hacer justicia es Jesús. Pero nosotros, dijo Jesús, si vamos a juzgar, estemos seguros de que no estamos cometiendo el mismo error. Amén. Juzgar con justo juicio. Muy bien. Jesús es león y cordero a la misma vez. En la cruz venció a Satanás, llevándolo cautivo a la cautividad. A ver, en la cruz Jesús actuó como poderoso león, ¿verdad? Vuelvo a explicar un poquito con el reino animal. Cuando un guepardo, ¿verdad?, agarra un impala, ¿verdad? ¿Saben qué es un guepardo? El animal más rápido del mundo. El impala o el ciervo es como tipo venado. Agarra el ciervo, ya lo mata, está listo para cenar o comer, ¿verdad? Apenas le está dando gracias a Dios y aparece un león. ¿Qué hace el guepardo? ¿Cuántos han visto qué hace el guepardo? ¿Pelea contra el león o no? No pelea, hermanos. El guepardo sale corriendo. ¿Por qué? Porque el guepardo sabe, por instinto que el Dios le puso a ese animalito, sabe que no puede hacerle frente al león. Y en la cruz del Calvario, el que tenía la presa, usando el ejemplo, ¿quién era? Satanás. ¿Verdad? ¿A quién tenía Satanás en su poder? A la humanidad entera. ¿O no?
Pero viene el león, ¿y qué hace el que tiene la presa? Huye. Entonces, en la cruz, ¿verdad? La presa éramos nosotros. Nos tenía en la boca el adversario, pero viene el león de la tribu de Judá en la cruz y nos arrebató para Dios y para su reino. Amén. Allí en la cruz, Jesús fue león, pero también en la cruz fue cordero. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver Efesios 4, 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Vamos a ver primero lo que es el león. Efesios 4, 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, el sacrificio de Jesús arrebató a la humanidad de las garras de Satanás. ¿Y qué hizo Dios con la humanidad? Le dio dones, le dio regalos. Uno de los dones que Dios da cuando muere en la cruz es la salvación, ¿verdad? Un regalo de la salvación. Y después todos los dones recibidos de su mano. Todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del cielo. Entonces, allí Cristo, como león, arrebató a la presa, y a la presa que estaba en las garras de Satanás les dio regalos, dones, y es a nosotros la iglesia. Amén. Pero cordero, porque fue al matadero como un corderito, ¿verdad? El cordero va al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Note lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. El cordero que ve Juan está de pie, lo que significa que está vivo, resucitado para no morir jamás. Ahora, esto tiene mucho sentido cuando Juan lo explica, que está como degollado, ¿verdad? Vamos a verlo en Apocalipsis 5. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, cordero como inmolado, ¿verdad? ¿Qué significa inmolado? ¿Quién sabe qué significa inmolado? ¿Alguien? ¿Cómo? Como observarlo, como matarlo. En sí, más se refiere a ser degollado. Entonces, lo que Juan está viendo es un cordero que está como degollado. ¿Y dónde se degüella a una víctima? En el cuello, ¿verdad? Entonces, en el cuello se degolla. Ahora, Juan dice que está como degollado. Ahora, en la traducción literal para la palabra que dice ahí, degollado, note, ahí dice como degollado en la Reina Valera, leemos. Dice, un cordero como degollado, pero en la traducción literal, ¿sabe cómo dice? Un cordero que ha sido degollado. ¿Nota la diferencia? Como degollado y ha sido degollado. Ahora, cuando yo digo ha sido degollado, ¿qué tiempo? Escucha que está la frase. En tiempo pasado, ¿verdad? Entonces lo que Juan está viendo es al cordero que ya ha sido degollado. No será, ha sido degollado. Amén. Lo que nos hace ver que es un suceso pasado.
O sea, el degollamiento del Cordero, del Hijo de Dios, es un suceso pasado que afecta todas las edades de la eternidad. Pues Él es el Cordero de Dios que con su sacrificio vicario en la cruz quita los pecados del mundo. Juan 1, 29 y 30. Juan 1, 29 y 30. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Noten las palabras de Juan, ¿verdad? El Cordero ha sido degollado. ¿Y por qué fue degollado? Por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, este es lo que está viendo Juan, es un hecho pasado que está afectando el presente de Juan. Lo que está viendo Juan ya afectó que el Cordero ha sido degollado. Y esto para el futuro continúa, afecta, ¿verdad? Aún cuando lleguemos a la eternidad, ¿sabes por qué vamos a entrar al cielo nuevo y tierra nueva los que creemos en Jesús? Porque el Cordero ha sido degollado. No por tus méritos ni porque yo sea tan bueno, ¿verdad? Sino porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha sido degollado. Y su sangre, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Amén. Lo que ve Juan son las marcas de su sacrificio en el pasado. A ver, cuando usted o hiere su cuerpo de alguna manera, ¿queda la cicatriz? Sí. Esto te recuerda o te hace recordar el accidente que tuviste o lo que pasó en tu cuerpo. Bueno, Jesús también, teniendo un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? Las marcas de su sacrificio quedaron. Es decir, cuando lleguemos allá y miremos a Jesús, vamos a poder verle las marcas de su sacrificio. Imagínense, hermanos, ¿cómo será ver a nuestro Jesús con las marcas del sacrificio por tu culpa y por mi culpa? ¿Cómo le hemos de decir al Señor? Que nos enseñe sus manos y diga: mira las marcas, el precio que yo tuve que pagar por ti, ¿verdad? Y a veces somos tan ingratos, ¿verdad? Que se nos olvida y vamos a la casa y cometemos cualquier cantidad de tonterías. Como si la sangre de Jesús, como si el precio que pagó Jesús fue algo tan simple. A ti no te cuesta nada, pero a Él le costó sangre, le costó sacrificio. Ayer estaba yo leyendo un poquito acerca de cuando suda una persona como sangre, y dicen que cuando una persona suda como gotas de sangre, lo cual Jesús experimentó en el Getsemaní, es porque es un dolor intenso en el corazón, es una desesperación, dice, por algo que la persona está sufriendo. Dice que la piel se vuelve débil, ¿verdad? La piel empieza a debilitarse, y como la piel empieza a debilitarse, empieza a expulsar o los vasos, o no sé, no las venas, pero porque en la piel, aunque un pedacito, sale siempre un poquito de sangre si le cortas, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo cómo le llama la ciencia, pero eso empieza a segregar sangre, y la sangre sale por los poros de la piel y empieza la persona a sudar gotas de sangre, es decir, una mezcla de sudor y sangre. Y dicen que cuando pasa de esta manera en el cuerpo humano, la piel ya está muy sensible, que cualquier rozón sale sangre, cualquier cosa que lo toque, dice, se moretea ¿cómo se dice? La piel. Ahora dicen, cuando Jesús fue arrestado, le empezaron a pegar, le empezaron a latigar con
el cuerpo ya debilitado. Es decir, las primeras, ¿cómo se dice? Los primeros latigazos que recibió Jesús le hirió luego su cuerpo. Ahora imagínese cuando llegó al látigo romano, su piel ya debilitada. En cuanto golpeaban el látigo su cuerpecito, desgarraba la carne. Por eso dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, o Juan mira a Jesús, el Cordero de Dios, con las marcas de su sacrificio. Ojalá nosotros también pudiésemos tener en todo tiempo un pensamiento donde podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo con las marcas de su sacrificio. Hermano, lo que usted y yo hemos sufrido o sufrimos no se compara en nada. Estas marcas en su cuerpo le da autoridad de ser el sumo sacerdote que intercede por la iglesia para que éste, hablando de la iglesia, le sirva. Es decir, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Para comprar un pueblo nuevo, una iglesia santa, pura, sin mancha. Pero esta iglesia, ¿qué debe de hacer? ¿Sentarse y esperar hasta que Cristo venga? No, velar y orar y trabajar y servir a su Señor. Ahora, servir al Señor no significa venir a barrer el templo, limpiar las ventanas. No. Servir al Señor es en el corazón, ¿verdad? Amarle, respetar su ley, ver y gozarse en su amor. Hebreos 9, 13 al 14. ¿Voy rápido, hermanos? ¿Está bien la velocidad o le aumentamos un poquito? Hebreos, dije, 9, 13 y 14. Capítulo 9, verso 13 y 14. Note lo que hizo el Señor con su sacrificio. 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuche, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué hace? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y para qué es? Para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. A veces, ¿no nota usted que a veces la palabra de Dios misma nos hace ver, no sé, nos desnuda delante de su presencia? ¿En qué sentido? Nota, decimos, soy hijo de Dios, amén, gloria a Dios, pero ¿cómo está tu conciencia? ¿Tu conciencia está libre de obras muertas? Ahora, ¿qué significa obras muertas? Deseos, pensamientos vanos. Porque ¿qué dice? Que el sacrificio de Cristo, ¿qué hace? Quita estas cosas. Cantábamos el canto de mi pensamiento eres tú, Señor. Eso debería de haber hecho ya la sangre de Cristo, limpiar nuestros pensamientos de obras carnales. ¿Y para qué? Para que sirvamos a Dios. Es decir, ¿qué es servir a Dios? Anhelar estar con Él, ¿verdad? Anhelar estar con Él. Dios, en el libro de Cantares, un día vamos a dar el libro de Cantares, ¿verdad? Pero en el libro de Cantares, Dios expresa su amor a la iglesia, a la mujer. ¿Cómo el esposo que es Cristo alaba a la mujer? ¿Verdad? ¿Quién es esta que sube del desierto y empieza a alabar a la iglesia? Y la iglesia, ¿qué hace? Alaba al amado, ¿verdad? Alaba al amado. Dios compara un matrimonio que tiene un amor intenso con el amor de Dios hacia su iglesia. Ahora, lo traemos al plano terrenal. Los que una vez, ¿verdad?, estuvimos cortejando a la muchacha
y la muchacha, ¿verdad? Reaccionó al cortejo del varón. Y dice, empiezan a tener una relación de amigos y luego de novios. ¿Verdad que cuando éramos novios no estábamos con ella, pero pensábamos en ella? ¿Verdad que sí? Pensábamos en ella. Tal vez estábamos trabajando y pensábamos que ya pase el día, quiero ir a verla o quiero ir a verlo. ¿Verdad? Eso los jóvenes, los niños no lo han experimentado. Pero es la ley de la vida, lo van a experimentar. Pero, ¿qué pasa? Deseamos estar con la pareja, con la novia, con el novio, ¿verdad? Deseamos estar allí, aunque en pensamiento estamos allí. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de ir a verla o a verlo? Ya ahora estamos físicamente con él o con ella, pero lo estuvimos en pensamiento todo el día. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Pensar en Él, meditar en Él, escuchar su palabra. Estás en el trabajo, ¿qué deberías de hacer? Poner la prédica, poner los salmos, poner una alabanza, pensar en Dios. Y luego, ¿en dónde se cumple venir a ver el amado? Ir a ver el amado. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos. Pero ¿qué dice la Escritura? No dejándoos de congregar como unos que lo tienen por costumbre. Es decir, es como la novia que solo piensa pero nunca va a ver al esposo. ¿Ve cómo es servir a Dios? Pero muchos hemos confundido que servir a Dios es estar predicando, es limpiar la iglesia, es hacer esto, hacer aquello. No, servir a Dios es pensar en Él, meditar en Él, alabarle a Él, hablar de Él, comer su palabra. Eso es servir a Dios. Amén. Los 7 cuernos que ve Juan en el cordero, ¿qué significan? Los cuernos en la Biblia significan poder, ¿verdad? Poder. Ahora, ¿cuántos cuernos tiene el cordero? 7 cuernos. Y el número 7 significa o simboliza plenitud o lo completo. Es decir, al tener 7 cuernos el cordero de Dios, significa pleno poder y absoluta autoridad. Pleno poder y absoluta autoridad. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que quieren implementar con el nuevo orden mundial? Un solo poder, un solo gobierno, ¿verdad? Pero leemos que en Daniel dice, el rey del sur se enojará contra él, irá y peleará contra el cuerno pequeño. Es decir, ¿el anticristo ejercerá plena autoridad y poder? No. Un tiempo sí, pero después se va a revelar, ¿verdad? Las naciones, de ahí vemos que Rusia, ¿verdad? Gog y Magog, ¿verdad? Vienen a atacar al campamento santo de Dios, que es en Jerusalén. Porque aunque el anticristo va a poner sus tiendas en Jerusalén, no es su pueblo, ¿verdad? No es su nación, es un impostor, ¿verdad? El rey de Jerusalén es Cristo. Entonces, nota, en los días de la tribulación, las naciones se van a voltear, se van a rebelar contra el anticristo. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, que tiene 7 cuernos, significan autoridad total, ¿verdad? Poder pleno y autoridad absoluta y total. A ver, ¿cuántos saben qué es el comunismo? El comunismo, ¿verdad? Donde el gobierno manda y el gobierno controla todo, ¿verdad? Nosotros vemos que ¿cómo se llama? El comunismo ha traído mucha miseria, ¿verdad? Ahora, ¿cómo será el reino de Dios? A ver, el comunismo no permite que el pueblo se levante, luego sublevan las sediciones, ¿verdad? ¿Cómo será en el reino de Dios? ¿Será que Dios permitirá que se levante un grupito acá y un grupito acá y se rebelen contra Dios? ¿Será así o no? No, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo regirá el Cordero? El Rey. Dice que regirá con vara de hierro. Es decir, no habrá lugar para levantamientos,
¿verdad? Todos tendrán que hacer lo que el rey diga, ¿verdad? Ahí Jesús va a gobernar con total autoridad. Y el que no venga a adorarle, recibirá su paga luego, luego. Amén. Así que los 7 cuernos simbolizan total autoridad. Salmos 74, 4 al 7. Salmos 74, 4 al 7. Note lo que dice. Gloria a Dios. Salmos 74, 4 al 7. Dice, tus enemigos, deja ver aquí. No es. ¿Por qué le puse 74? A ver, déjame ver, leerlo otra vez. No es. Es un verso que habla de la total autoridad de Dios. Que dice, ¿por qué vociferan o por qué los impíos, ¿verdad?, se jactan de su poder, pero el que hace justicia es Dios? Es un verso más o menos así. No lo puedo encontrar. Pero los 7 cuernos simbolizan esto, total autoridad. Ahora, mientras que los 7 ojos, ¿verdad?, en el cordero simbolizan al mismo tiempo, o sea, es decir, los 7 ojos simbolizan 3 cosas. Su visión. ¿Qué es visión? Poder ver. Su visión plena, su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? El conocimiento total. Y la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Es decir, el Cordero de Dios, Jesús, tiene una visión perfecta. Tiene una omnisciencia perfecta, todo lo sabe. Y tiene la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, ¿verdad?, en los 7 ojos simboliza pleno conocimiento. Todo lo sabe, todo lo ve, ¿verdad? Tal vez alguno de aquí tenga algún secreto hasta dentro del corazón que su esposa, su esposo no lo sabe, pero ¿quién lo sabe? Dios, porque Él todo lo conoce. Isaías 11, 1 al 2, que habla de la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11, 1 al 2. Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, que esto habla lo que expliqué hace rato. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová 1, el espíritu de sabiduría 2, el espíritu de inteligencia 3, el espíritu de consejo 4, el espíritu de poder 5, el espíritu de conocimiento 6 y el espíritu de temor de Jehová. Todos estos 7 espíritus los tiene el Mesías Jesucristo. Amén. Zacarías 3:9. Zacarías 3:9. Dice la palabra de Dios así. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay que 7 ojos. ¿Lo tiene ahí conmigo? Zacarías 3:9. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahí estamos viendo la plenitud del Espíritu Santo en la vida de Jesús y el pleno conocimiento, la plena omnisciencia, ¿verdad?, en que todo lo ve.
No hay nada que se le escape a Dios. Ahorita mismo Dios está viendo quién ya se está aburriendo, quién ya dijo, ya córtale, hermano, ya pasó el tiempo, todo el Señor lo está viendo, ¿verdad? Yo no lo puedo ver, pero Él lo está viendo, ¿verdad? ¿Cuántos ya se cansaron? Levanten su mano. Nadie, gloria a Dios, seguimos. Muy bien. Me encanta su actitud. Voy a terminar esta parte y ya, ¿verdad? Este león y cordero se acerca al que está sentado en el trono para tomar el libro y revelar lo que en ella está escrito, los justos juicios de Dios que se derramarán sobre los habitantes de la tierra. Dios hará justicia a sus siervos y dará el pago a aquellos que se rebelaron contra sus santos mandamientos. Todos decimos amén. Así es, así sea, ¿verdad? Dios hará justicia a sus siervos los profetas, ¿verdad? Desde el justo Abel hasta, ¿cómo se llamaba este? Zacarías, que murió a las puertas del templo y del lugar del sacrificio, ¿verdad? Todo el Señor traerá venganza. Mía es la venganza, dijo Dios. Yo daré el pago. Amén. Dará el pago a aquellos que se rebelaron contra sus mandamientos. Cuando yo estaba escribiendo esto, se me vino ahorita, bueno, cuando estaba yo escribiendo esto, se me vino a la mente, por ejemplo, nuestro actual presidente de este país. Dará Dios el justo pago a este señor que gobierna hoy. Se atreven a decir que Dios aprueba el homosexualismo. Se atreven a decir, hermanos, no sé lo que usted, si se informa un poquito, pero ya ahorita están abriéndose iglesias gays. Están abriéndose iglesias homosexuales, lesbianas. Están habiendo pastores que están ministrando a la congregación y están liberando a la gente, ¿verdad? Y se está viendo eso, hermanos. Antes mirábamos que se abría un templo satánico en Colombia, aquí en Estados Unidos se abrían templos satánicos. Ay, qué miedo. Ahorita no, hermanos, ahorita están usando la Biblia. Se están abriendo iglesias, ¿verdad? Donde pueden ir las personas y dicen, Dios ama a los gays, a los del LGBT. Y se atreven a decir que Dios, ¿verdad?, es mujer. O que Dios es homosexual. Note ahí las noticias. Y exigen derechos, exigen respeto. Sin embargo, ridiculizan nuestra fe. ¿Verdad? Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Pero gracias a Dios, alabado sea el Señor, por siempre y para siempre, porque ellos recibirán su pago. Joe Biden recibirá su pago. Es increíble que una nación cristiana esté haciendo estas cosas y una nación, ¿verdad?, casi comunista como Rusia, ¿verdad?, no permite esto. Que Dios tenga misericordia de su iglesia. La traducción más literal que Reina Valera traduce como tomó, hablando del libro, sería ha tomado. Leemos en 5:6 de Apocalipsis, volvemos allá. Gloria a Dios. 5:6 de Apocalipsis dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó, ese tomó
en la traducción literal dice ha tomado, ¿verdad? Y vino y ha tomado el libro, lo que nos indica que esto ya sucedió en el pasado. Es decir, el Señor Jesucristo ya tomó el libro, ¿verdad? Nosotros vemos y tal vez nos imaginamos, o tal vez usted imagina a Dios sentado en el trono con un rollo acá, pero eso ya pasó, hermanos. Eso ya pasó. Ya Jesús tomó el libro de la mano del Padre. Entonces, ¿por qué no ha empezado los juicios? Porque Pedro dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Es decir, allá en Mateo, en los evangelios, dice que un día el Padre dirá, mete tu hoz y ciega, porque la tierra está lista. ¿Qué es la hoz? La que corta, ¿verdad? Mete tu hoz, la tierra está madura, sus frutos están maduros, están listos para ser cosechada. Es decir, ¿qué hace Jesús? Agarró el libro, lo tiene en sus manos, pero no se han comenzado los juicios. ¿Por qué? Porque el Padre todavía no le ha dicho al Hijo, mete tu hoz y ciega. Por misericordia de Dios. Los teólogos más estudiosos dicen, estamos en el tiempo extra. Ya hace años que debió de haber venido Cristo. A Abraham se le dijo, 400 años estarán tu descendencia cautiva en nación extranjera. ¿Cuántos años estuvieron? 430. Dios siempre da un tiempo para que la gente se arrepienta. Estamos en el tiempo cuando Dios está extendiendo para que se arrepienta la gente. Así que Dios, el Padre solamente, o Jesús, el Hijo, está esperando que Dios el Padre le diga, mete tu hoz y ciega. Y yo creo que estamos a punto de que el Padre le diga al Hijo, mete tu hoz y ciega. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, venció y es digno de recibir el poder y el gobierno. Jesús legalmente recibió el derecho de reinar cuando Él murió en la cruz. Amén. Por eso se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ganó la autoridad de ejercer el reinado, ¿verdad?, eterno para Dios. Lea Salmo 110 y con esto cierro. Salmo 110. Escuche lo que dice. No sé si en el cabezado de su Biblia, de este capítulo, dice: Jehová da dominio ¿a quién? Al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Jehová da dominio al rey. Está hablando de Jesús. Dios el Padre le dará dominio y autoridad al Hijo. Pongo 3 cositas acá.
círculos nomás. Y aquí pongo una persona. ¿Se ve una persona? Más o menos, ¿no? David está viendo una visión se le está revelando algo interesante. David es el que escribe. Dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está viendo dos personajes, ¿verdad? Y uno de ellos le dice, siéntate a mi derecha. La derecha de esta, ¿dónde sería? Sería aquí, ¿no? Si te paras así, la derecha es esta. Entonces, David mira a Jehová, que le dice al Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Ahora, lo que Jesús le preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo David? El Mesías, de David. Nota, hijo de David, pero a la misma vez, él es Señor de David. ¿Verdad? Hijo de David y Señor de David. Y él está viendo a Jehová. Nota que aquí nosotros ya entendemos que es el Padre, pero ellos no tenían esa revelación. Pero David, yo creo que él sí entendió. Dijo Jehová a mi Señor. ¿Quién dijo a quién? Jehová le dijo al Señor, al Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa estrado? ¿Alguien sabe quién significa estrado? Levante su mano. ¿Nadie sabe qué es estrado? Estrado es esto que estoy pisando yo. Esto es estrado. Entonces, ¿qué Dios le dijo al hijo? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y el postrer enemigo que será vencido, ¿quién es? La muerte. Y la muerte ya no fue más. ¿Verdad? Porque la muerte dejará de matar. Muerte, yo seré tu muerte. Gloria a Dios. Quiero que leas Apocalipsis 2:12. Gloria a Dios. Dice 2:12 de Salmos. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuál es la recomendación del salmista? Honren al Hijo. David, teniendo esta visión, dice, honren al Señor, porque Él se enoja, ¿verdad? Él se enoja. Y el día de su ira, dice la Escritura, ¿quién podrá estar de pie? Dice, en ese tiempo, dice, la gente rogará a los montes, montes, caed sobre nosotros. Amén. Por último, ahora sí lo último, hermanos. Se me pasó un detalle que le quería enseñar. Dice que el cordero, lo que Juan mira, dice que el cordero está entre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Poniendo el dibujito, Jesús aparece aquí. Juan lo mira allí en medio de los seres vivientes y de los 24 ancianos. Entonces, aquí notamos que Jesús es el que va a entrar al trono de Dios o va a avanzar al trono de Dios, o ya lo hizo porque dijimos que ya es pasado,
pasó y agarró el libro, ¿verdad? Para revelar los justos juicios de Dios. Amén. Eso es hermoso. Por eso cantamos, Él es digno de abrir los sellos. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Él es bueno y fiel, para siempre es digno. Incline su rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has enseñado. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón. Que recordemos, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Tu iglesia, Señor, no pasará por la gran tribulación. Nosotros escaparemos. Saldremos de esta tierra, Señor, cuando se derramen los juicios. Sabemos por tu palabra, Señor, que habrá salvación en medio de la tribulación. Pero ¿por qué esperar hasta ese tiempo si hoy podemos ser salvos? Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para seguir adelante y ganar la batalla de la fe, terminar la carrera, Señor, y vencer, Señor, para poder disfrutar de todas las promesas que están en tu palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Otro aplauso al Señor.